Hablemos de don Venustiano Carranza. Bueno, en lo referente a lo taurino, como lo mencionamos en el capítulo pasado, cuando don Venustiano estuvo en el poder, prohibió los espectáculos taurinos en el Distrito Federal, de octubre de 1916 hasta que en 1920 los autorizó el presidente interino Adolfo de la Huerta. Pero en la historia de México, don Venustiano tiene un valor muy importante. Vamos a regresar al año 1915. El llamado también Barón de Cuatro Ciénegas Coahuila no acepta la resolución de la Convención de Aguascalientes y permanece en el poder ejecutivo que le había otorgado el Plan de Guadalupe. Traslada al puerto de Veracruz su gobierno. El carrancismo se va imponiendo. Obregón vence a la División del Norte comandada por Francisco Villa en Celaya, León y Aguascalientes. Pablo González tiene acorralado a Zapata en Morelos y Francisco Lagos Cházaro es el último presidente de los convencionistas y finalmente se rinde. En agosto de 1915, los constitucionalistas ocupan la capital del país. Pronto el gobierno de los Estados Unidos le da reconocimiento diplomático a la administración pública del general Carranza. También participó en esta revuelta el matador hidalguense Vicente Segura. Participa en las fuerzas constitucionalistas del noreste, organizando la Brigada Hidalgo. Carranza le confirió el grado de general. Operó contra los zapatistas en los estados de Morelos y Puebla. Don Venustiano era un apasionado de la historia de México. Conoció a fondo la Constitución del 57, las leyes de reforma, era juarista y tenía la idea de elevar una nueva norma donde incorporar las ideas revolucionarias del momento. Escogió el estado de Querétaro, que como él decía, es una ciudad histórica donde casi se iniciara la independencia, tomando parte activa el matrimonio de corregidor y corregidora. Fue más tarde donde viniera a albergarse el gobierno de la República, para llevar efecto los tratados que si no nos quitaban una parte del territorio, salvarían cuando menos la dignidad de la nación. Y fue también donde 4 lustros después se desarrollaron los últimos acontecimientos de un efímero imperio. Después de 2 meses de apasionado debate entre legisladores, políticos e intelectuales, en el teatro entonces llamado Iturbe, sesionaron 222 diputados y lograron que el 5 de febrero de 1917 se proclamara la nueva Constitución, que a la fecha es el fundamento de nuestra ordenanza mexicana. En mayo de 1917, a sus 57 años, el primer jefe Venustiano Carranza se convirtió en presidente de la República Mexicana. ¿Cómo fue el gobierno carrancista? ¿Por qué fue asesinado? Ante la devastación económica, social y política que producen los conflictos armados, a todos impactaba la serenidad y paciencia del coahuilense. Sus logros importantes fueron la libertad y fortaleza que les dio a los municipios y estados, siguiendo al pie de la letra lo que decía la nueva Carta Magna. En el renglón diplomático, a nuestros vecinos e invasores norteamericanos los trajo a raya. Bien que ejerció el anatema juarista. Entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En esos 3 años de gobierno carrancista no hubo paz en los frentes militares. En San Luis Potosí los hermanos Cedillo, en Michoacán Inés Chávez, en Chihuahua la pesadilla mayor, don Pancho Villa y algunos más. En noviembre de 1919 es juzgado y fusilado el general villista Felipe Ángeles. Ese mismo año, pero en abril, a traición por el general Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca, Morelos, fue acribillado el líder de muchas personas, Emiliano Zapata. Venían las elecciones presidenciales en 1920. Carranza pensaba que era el momento de darle fin político al militarismo y escogió como candidato a su secretario de Comunicaciones y en ese momento embajador de Washington, el señor Ignacio Bonillas. Pronto el pueblo lo bautizó como Flor de Té. Se decía que nadie sabe de dónde salió. Pero no contaba con que su secretario de guerra,
estaba apuntado a la silla grande. Era nada menos y nada más el general Álvaro Obregón. Tenía merecimientos bélicos importantísimos, venció a Villa en el Bajío y había demostrado mucha valentía. Se había atrevido a visitar al Centauro del Norte en su madriguera y poco faltó para que fuera fusilado. Además, contaba con el reconocimiento de muchos mexicanos. Estas disidencias dieron origen al Plan de Agua Prieta, que se proclamó en abril de 1920, promovido por el grupo militar sonorense, que desconoce al gobierno central y con ello reinició prácticamente otra revolución. Siguiendo la línea de la historia, el general Carranza decide abandonar la capital y marcha hacia Veracruz con una caravana de 60 vagones donde va su gente, archivos, armas y haberes, más el ejército que lo custodiaba. El primer ataque lo recibió en la villa de Guadalupe. En las inmediaciones de la Unión Puebla se presenta el general traidor Rodolfo Herrero, que lo convence de seguir a caballo a la ranchería de Tascalantongo, donde en la madrugada del 21 de mayo de 1920, en un clamor de voces y estrépito de disparos, muere asesinado don Venustiano Carranza. ¿Cómo fue el regreso de las corridas de toros en el Distrito Federal? Los festejos taurinos de gran nivel, de gran categoría, habían regresado a la Ciudad de México a partir de mayo de 1920. Eso durante el internato del general Adolfo de la Huerta. La Plaza de Toros, el afamado toreo de la Condesa, recobró su actividad y es gerente de la misma el señor Pepe del Rivero, que ejercía también el periodismo. Ese día se dio mano a mano en el primer festejo entre Juan Silvetti, que ya había confirmado su alternativa en 1917 en Madrid, y el torero español José Corso Corsito, con 6 de San Mateo. Más tarde ya pudo regresar a nuestro país el Indio Grande, don Rodolfo Gaona, que había estado alejado de 6 años por motivos de la revolución y por sus diferencias con el general Carranza. Su reaparición en la capital del país fue el 21 de noviembre de 1920. Del 20 al 25, el amo del toreo en México era el llamado el Petronio del Toreo, don Rodolfo Gaona y Jiménez. En esas temporadas invernales de los 3 primeros años tuvo gran rivalidad con el sevillano Ignacio Sánchez Mejías, cuñado de Joselito el Gallo, y nuestro Juan Silvetti.